Bueno, ya la presentación ya la hizo Emanuel, así que mucho más para presentarme no tengo. Vamos a pasar directamente a lo que es WebODM o en general todo lo que es OpenDrawingMap. Ahora lo que voy a hacer es compartir la pantalla. La idea es eso, lo mismo que comentaba Emanuel. Una vez que nosotros tenemos un dron, sabemos usarlo, ya tenemos una idea de qué es lo que puede y no puede hacer el dron, bueno, una vez que el dron hizo un vuelo fotogramétrico y vuelve a casa, ¿qué hacemos con toda la información que nos dio? En general hay una multiplicidad de software para poder trabajar con el procesamiento de los vuelos fotogramétricos de cualquier dron. Uno casi siempre está habituado a los software no libres, digamos, como pueden ser Pix4D, Agisoft Metashape y demás, y en la búsqueda justamente de alternativas libres, para no tener que estar adquiriendo software que son bastante caros o tener que hacer cosas no debidas con esos mismos software, buscamos herramientas libres que nos permitan reemplazarlos en algunos casos. Y justamente una de las principales herramientas o la principal herramienta de software libre, de código abierto, que tiene una versión gratuita y una versión no gratuita, es OpenDrawingMap. OpenDrawingMap es eso, es un software libre de código abierto para todo lo que es procesamiento y mapeo de imágenes obtenidas con vehículos aéreos no tripulados, o ahora, como va a salir en la nueva legislación, van a ser RPA o aeronaves remotamente piloteadas, tanto de ala fija como de ala rotativa. OpenDrawingMap es un proyecto colaborativo, algo bastante parecido a QGIS, y se presenta en distintos formatos que funcionan. Originalmente está diseñado para trabajar en Linux, pero tiene versiones que funcionan en Mac OS y en Windows. ¿Sí? Hay que tener algunas precauciones en el medio para hacerlo funcionar, pero puede salir andando sin mayores problemas. Lo principal de OpenDrawingMap es que permite eso, la elaboración de ortomosaicos, modelos digitales de superficie, modelos digitales de terreno, nubes de puntos, reportes de calidad, puede hacer mapas de prescripción, puede hacer prácticamente lo mismo que hacen con cualquier otro software de procesamiento de vuelos fotogramétricos, pero con un software libre. No tiene mucha más ciencia que eso. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacer todas esas cosas. Bueno, lo que es el ecosistema de OpenDrawingMap es que tiene una multiplicidad de formas de uso y de instalación de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos. O sea, es adaptar cómo instalar OpenDrawingMap en la computadora, principalmente dependiendo del hardware que tengamos. ¿Por qué es esto? Porque OpenDrawingMap consume muchos recursos de hardware, principalmente mucho procesador y mucha más memoria RAM, no tanto lo que es placa de video, pero consume mucho procesador y mucha RAM. Entonces, si estamos limitados en el hardware, es importante elegir qué versión de OpenDrawingMap utilizar para poder procesar los vuelos fotogramétricos. En general, lo que vamos a ver son 4 opciones que son las principales. Hay varias más, pero las 4 principales son ODM, ¿sí? Que sería la versión de OpenDrawingMap que se trabaja todo por línea de comandos. O sea, no tenemos un entorno gráfico, sino que nosotros a través de una consola, tanto en Windows como en Linux, a través de lo que es una consola de comandos, escribimos qué es lo que queremos que haga con las imágenes que le damos y qué resultados pretendemos obtener. Hay toda una serie de parámetros que se especifican, que están en la documentación de OpenDrawingMap sobre cómo hacer esto por línea de comandos sin un entorno gráfico. ¿Cuál es la utilidad que tiene eso? Es que al no estar trabajando con un entorno gráfico, estoy utilizando menos recursos de hardware de la computadora, ¿sí? O sea, no tengo que tener un navegador abierto, no tengo que estar procesando video, entonces al manejarlo todo por texto con línea de comandos, me estoy ahorrando memoria, me estoy ahorrando procesamiento que lo va a utilizar para el procesamiento del vuelo fotogramétrico propiamente dicho. Esa es una opción. La otra opción, que es la que vamos a ver ahora,
es la del WebODM, que es lo mismo que ODM, nada más que utiliza un entorno gráfico. Y ese entorno gráfico lo hace a través de un navegador de Internet. Ese navegador de Internet puede ser cualquiera. Yo habitualmente uso Mozilla Firefox, pero también funciona en Chrome, en Brave, en Edge. El navegador de Internet que tengan funciona sin ningún problema. Si en algún punto todo lo que es todos los requisitos de instalación se complican por algún motivo, OpenDrawMap ofrece la opción de utilizar lo que es una imagen en vivo, ¿sí? O un USB, un lib USB, que es básicamente bajar de la página de OpenDrawMap, es bajar una imagen ISO que pesa aproximadamente unos 4 GB. Lo único que hay que hacer es grabarla en un DVD, pero que ya prácticamente las computadoras no traen lectora de DVD, o grabarla en un pendrive, de modo tal que lo que hacemos es enchufar ese pendrive con la imagen guardada de OpenDrawMap en la computadora, resetear la computadora, en vez de que arranque desde el sistema operativo propiamente dicho de la computadora, que lo haga a través del USB, ¿sí? Entonces, lo que hace es, no se instala en realidad, sino que se abre un sistema operativo Linux con lo mínimo indispensable para que OpenDrawMap pueda funcionar. Lo único que hacemos es doble clic en un icono que aparece y sale andando de forma en vivo. Entonces nos ahorramos todo lo que es tener que instalarlo tanto en Linux como en Windows. ¿Cuál es la desventaja que tiene eso? Que al estar dependiendo de esa imagen en el USB, solamente podemos trabajar con OpenDrawMap y al mismo tiempo no estamos pudiendo hacer otras cosas que quisiéramos. Que tampoco está tan mal, porque en general OpenDrawMap utiliza tantos recursos de hardware, de procesamiento y de memoria, que si al mismo tiempo que está procesando las imágenes del vuelo fotogramétrico se ponen a hacer otra cosa, es muy probable que se cuelgue, ¿sí? Por el nivel de demanda de hardware que tiene, que es altísimo. Entonces, en general, cuando uno procesa con OpenDrawMap y con los otros software también, es trabajar pura y exclusivamente con eso durante el tiempo que está trabajando OpenDrawMap. Si estamos muy limitados con todo lo que es estos requerimientos de hardware, hay una opción de OpenDrawMap para trabajar en la nube, que también la tiene WebODM, ¿sí? Esto es CloudODM, que es para trabajar en la nube, y WebODM tiene una parte para trabajar en la nube que se llama Lightning, que después la vamos a ver. Esa versión es de prueba, es gratuita hasta cierto punto, y a partir de un determinado momento ya se convierte en una versión paga. Igual, de todos modos, esa versión paga, tanto la de trabajar en la nube como la versión paga de Windows, porque para Windows tiene una versión paga donde lo único que hay que hacer es bajarse un instalador, es relativamente accesible. Digamos, a los costos actuales debe estar más o menos rondando los 75.000 pesos, que se paga una sola vez de por vida, se bajan el instalador y lo instalan y no tienen que tener más problemas de nada. No es como los otros software que hay que pagar o una suscripción anual o el software cuesta varios miles de dólares. Acá es bastante accesible y se ahorran cualquier tipo de complicación que puedan tener al momento de la instalación. Toda la información que les puede dar OpenDrawMap está en esa página, en OpenDrawMap.org, y ahí explica todo con lujo de detalles qué es lo que hace cada una de las versiones, cómo se instala y cómo se utiliza. La instalación, como les decía, puede instalarse manualmente o puede instalarse mediante un paquete de instalación, ¿sí? La instalación manual hay que instalar todas las dependencias que necesita OpenDrawMap para funcionar, que son básicamente 3. Necesitan Git, necesitan Python, que la mayoría de las computadoras ya está instalado, y si previamente a instalar OpenDrawMap ya vienen trabajando con otro software de procesamiento, por ejemplo QGIS,
en general todo lo que son los paquetes de las librerías de Python que necesita OpenDrawMap para funcionar, ya vienen con QGIS, entonces no están necesitando tener que instalar nada por separado. Y si no, como les decía recién, tiene la opción de un paquete de instalación, ¿sí? Que es software libre, pero no es gratuito. Siempre es importante hacer esa aclaración. Libre y gratis son dos cosas distintas. Entonces, para instalarlo manualmente, hay una forma donde tiene todas las instrucciones de cómo hacerlo, o para comprar el paquete de instalación y no tener que hacer toda la instalación manual, también tiene toda la guía de cómo hacerlo, que ahora se los vamos a mostrar en vivo cómo se hace cada una de esas cosas. Y si no, tienen lo que les decía antes, la opción de utilizar una imagen ISO, que lo único que hacen es quemar esa ISO en un USB, abre directamente, cuando bootea la computadora aparece una pantalla como esa, que es para iniciar o instalar OpenDrawMap, y sale andando sin tener que instalar nada en la computadora. Una cosa muy importante que les decía recién es, aparte de los requerimientos de hardware, OpenDrawMap tiene los requerimientos mínimos de hardware, que lo que dice ahí es un CPU con 64 bits, o sea, un procesador con 64 bits. Posterior a 2010 sería algo de como mínimo doble núcleo, lo que sería un i3 de séptima, octava, segunda, tercera generación, ¿sí? Ahora los procesadores i3 tienen más núcleos, 20 GB de espacio libre y 4 GB de RAM. Con esta configuración, que es la mínima indispensable, están bastante limitados, ¿sí? Con un poco más que esto, con 50 GB de disco y con 8 GB de RAM, por ejemplo, ya le cuesta bastante trabajar. Principalmente cuando uno hace vuelos fotogramétricos de grandes superficies. Después, la configuración recomendada es un procesador lo más actualizado posible, de 4 núcleos como mínimo, 100 GB de espacio libre en el disco, porque trabaja mucho con espacio temporal en el disco, y 16 GB de RAM, ¿sí? Esto, si lo pueden duplicar, si es posible duplicarlo, mucho mejor, porque se van a asegurar que en el medio OpenDrawMap no se va a colgar, no les va a dar problemas de memoria ni nada por el estilo. Así que si pueden tener 200 GB libres y 32 GB de RAM, sería lo ideal. Y después, más abajo, en los requisitos de instalación, OpenDrawMap especifica, de acuerdo a la cantidad de memoria RAM que tiene, cuántas imágenes puede procesar, ¿sí? Entonces, con 4 GB puede procesar 40 imágenes, con 16, 250, con 32 o 64 va entre 500 y 1500 imágenes, 128 GB ya es una cantidad de RAM bastante importante, puede procesar 2500 imágenes. ¿Sí? No quiere decir que con 64 GB no pueda procesar las 2500 imágenes, o con 32 no pueda procesar 1500, porque hemos probado y sí lo hace. Lo que tiene es que tarda mucho tiempo. Y en el medio parece que se colgó, pero después de parecer que se colgó, vuelve a retomar el procesamiento y logra resolverlo con dificultad, pero lo logra resolver. Justamente por esto, el requerimiento de hardware que tiene es muy, muy grande. Todo lo que es la documentación sobre eso está en ese enlace, docs.opendrawmap.org, y todo lo que son requisitos de instalación, que ahora lo vamos a ver más en detalle, porque justamente lo que ocurre es que durante la instalación es cuando pueden aparecer algunos problemas. Vamos a mostrar los principales y cómo se solucionan. Después, los requisitos de instalación en Windows principalmente. En las versiones anteriores de OpenDrawMap lo que necesitaban era todo eso. Necesitan Git, necesitan Python, necesitan Docker, que es el que contiene la aplicación y todas las funciones, y necesita VirtualBox. Esto lo necesitaba antes porque como OpenDrawMap estaba originalmente pensado para Linux, cuando uno lo quería hacer funcionar en Windows, lo que tenía que hacer era instalar una máquina virtual de Linux en Windows para hacer correr el software. Bueno, esto actualmente cambió y ya no es necesario instalar la máquina virtual,
ni tener que instalar Python. Sí necesitan sí o sí Git, porque Git lo necesitan porque de GitHub va a tomar el repositorio donde está el software y lo que hace es clonar una carpeta que está en GitHub y la lleva a la computadora en la que ustedes están trabajando. Y Docker lo necesita porque contiene todo lo que es la aplicación y las funciones. Acá con Docker pueden llegar a tener algún problema en Windows principalmente, se los voy a mostrar porque a mí me pasó justamente haciendo unas pruebas, y es esta, es que Docker para funcionar necesita una versión mínima de Windows, ¿sí? Que ahí dice, en este caso era Windows 10 Home con la versión 19.044 o superior. Y en la computadora yo tenía la versión 19.043. ¿Sí? Por ese numerito nada más no me permitió instalar Docker en la computadora. Así que hay que actualizar Windows. Si tienen una versión original de Windows no hay problema. Si tienen una versión no original de Windows, esto sí es un problema porque la actualización les puede llegar a costar un poquito más. O si no, la opción para evitar todo este tipo de errores, bueno, es el instalador autónomo, que sería la versión paga de OpenDRMap, o trabajar en Linux o trabajar con la imagen USB. ¿Sí? Principalmente si no es posible actualizar Windows a la versión que necesita Docker para hacer funcionar después OpenDRMap. Ese es uno de los principales problemas que puede aparecer en Windows. Después puede aparecer otro problema, es que si no, por ejemplo, si no tienen QGIS, tengan que instalar Python por separado. Lo mismo en Linux también ocurre lo mismo, ¿sí? Hay que instalar Python por separado para que después pueda funcionar Docker y pueda funcionar OpenDRMap como corresponde. Después, para ejecutarlo al software, esto es exactamente igual en la versión gratuita de OpenDRMap, es exactamente igual tanto en Linux como en Windows. ¿Sí? Lo que hay que abrir es una consola de comandos, ¿sí? Buscar la carpeta donde está instalado OpenDRMap y ejecutar ese comando que es webodm.sh start para que inicie. ¿Sí? Si están en Linux, tienen que tener privilegios de superusuario, por eso hay que poner esta palabrita antes, que es sudo, y si no, en Windows esto no hace falta, lo que sí hay que abrir es la consola de comandos de Git para que ejecutar exactamente este mismo comando. Una vez que se instala y sale andando OpenDRMap, la interfaz gráfica es bastante sencilla y rústica, no tiene mayores dibujitos, ni iconos, ni nada por el estilo, sino que es una interfaz gráfica con mucho texto, donde uno selecciona las imágenes, comienza a procesar y el software sale andando. Así que ahora lo que vamos a hacer es mostrar todo esto en vivo para que se vea exactamente cómo es todo el proceso de instalación y utilización de OpenDRMap. Esencialmente es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer ahora es cerrarlo porque tenía una versión de OpenDRMap abierta que se ve más o menos así. Yo cierro esto. Acá tengo el OpenDRMap. Lo que voy a hacer es frenarlo. Mientras lo freno, lo que hay que hacer es esto, es ir a la página de OpenDRMap.org. La interfaz funciona así tal cual están viendo. Y acá tienen varias opciones de instalación. Entonces tienen, por ejemplo, las opciones de instalación. Acá les muestra todo lo que es el ecosistema y qué es lo que tiene OpenDRMap. Y acá les muestra las opciones de instalación. Una vez que entran ahí, bueno, tienen varias formas de descarga. Una de esas formas de descarga es esta. Por ejemplo, la versión libre, pero paga, que es elegir un instalador, ¿sí? Por ejemplo, acá, comprar para Windows, y es, fíjense lo que tiene, esto es una licencia por usuario, se paga una sola vez y no necesita una suscripción, ¿sí? Esto
sale andando igual que cualquier instalador de cualquier otro programa de Windows. ¿Sí? Lo único que tiene es ese costo. Y si no, la versión manual es ir a través de GitHub, que se abre ahí, y más abajo, aparte de todo esto que se ve, más abajo les muestra específicamente cómo hacer para instalarlo dependiendo del sistema operativo que tengan. Entonces, por ejemplo, en lo que es la instalación para Windows, lo que necesitan, aparte de vuelta que les vuelve a decir todo lo que son los requerimientos mínimos indispensables para poder funcionar, necesitan principalmente estas dos cosas, Git y Docker, tanto en Windows como en Linux. Esto es insalvable en cualquiera de los dos sistemas operativos. Y en Mac OS también, si tienen PCs o laptops de Apple. Lo que hay que hacer es instalar estas dos cosas, ¿sí? En el caso de Linux es tan sencillo como escribir en la consola de comandos, es escribir apt install, si tienen versiones basadas en Ubuntu o en Debian, es escribir apt install git y se instala, ¿sí? Lo mismo con Docker, se instalan los paquetes desde Linux. Y en el caso de Windows, hay que ir a la página de cada uno de estos software y descargarlos. ¿Sí? Tienen para descargar Git la versión de Mac, la versión de Windows y la versión de Linux. En la versión de Linux, bueno, se resuelve por línea de comandos. En la versión de Windows se descarga un archivo de instalación propiamente dicho. Y con Docker es lo mismo. Es descargar Docker. En el caso de Linux se hace a través de la línea de comandos y en el caso de Windows hay que descargar esta versión que dice Docker Desktop para Windows para procesadores de 64 bits, ¿sí? Que pesa más o menos unos 500 megas el archivo que hay que descargar para poder utilizarlo. Siempre recordar que eligiendo esta opción, acuérdense que hay que tener una versión de Windows mínima para que esto pueda funcionar. ¿Sí? Si no, está la versión paga o trabajarlo en Linux o trabajarlo con el USB. Esta parte, lamentablemente, es un poco más engorrosa que si trabajaran con otro software, por ejemplo Pix4D o Metashape. Siempre nombro esos dos porque son los dos de los más populares. Es un poco más engorroso de instalar, pero una vez que sale andando, la verdad que funciona muy, muy bien. Y lo otro que hay que hacer es esto, tanto en Windows como en Linux, es clonar. Ven que dice git clone https y acá aparece la URL donde está, que sería el repositorio donde está instalado, donde está guardado WebODM. Hay que clonar esa carpeta y que se instale en la computadora. Y una vez que lograron hacer esto, tanto en Windows como en Linux, hay que ejecutar esos dos comandos. Uno es ir a la carpeta donde está WebODM y el otro es ejecutar ese comando que está ahí. ¿Cómo se ve esto en vivo? Así. Vienen acá, yo ya estaba dentro de la carpeta, salgo de la carpeta. En GitHub, en el Git en Windows funciona exactamente igual. La consola de comandos en Windows, la de Git, se llama Git Bash. Hay que entrar ahí y hay que escribir esto mismo. Es cd webodm, entra a la carpeta donde está instalado OpenDrawNMap y hay que escribir, en mi caso, que lo estoy haciendo en Linux, tengo que escribir superusuario, // webodm.sh start para que inicie. Me va a pedir la clave de superusuario y ahí sale andando. Les dice todo lo que está cargando, todo lo que está haciendo, les muestra todo eso y al final, cuando termine de cargar todo lo que está cargando, necesitamos entrar a esto, ahí, a ese localhost 8080, localhost 2.8000, perdón, y ahí, a través del navegador web, entramos a lo que es el entorno gráfico de OpenDrawNMap, que sería ese que está ahí.
¿sí? En el caso de que sea la primera vez que lo instalen, van a ver que todo esto no aparece, empiezan a caer estrellitas y papelitos, así como si los estuviera felicitando, y les va a pedir que ese usuario y esa contraseña es realmente para uso interno del OpenDrawingMap, porque no se está conectando a internet, esto funciona sin conectividad, así que es solamente para que tenga una referencia de quién es la persona que lo está utilizando. No tiene ninguna otra función más que eso. Y sobre la base de eso, acá tienen todo lo que es el panel de herramientas de OpenDrawingMap. El tablero es esto que se ve acá, que son todos los proyectos, trabaja en base a proyectos, algo parecido a QGIS, donde ustedes seleccionan las imágenes y seleccionan los puntos de control en el caso de que tuvieran, y le cargan la información que quieren procesar. Lo que es diagnóstico, que aparece acá a la izquierda, es esto, es a medida que está trabajando les está diciendo cuánto espacio en el disco rígido les queda libre, cuánto está utilizando y la memoria. En este caso yo acá tengo 32 GB de RAM, me dice que está utilizando 5. Cuando empieza a procesar, esto que está en rojo se vuelve casi completamente rojo y me utiliza prácticamente toda la memoria RAM para poder procesar. En el caso de que tengan una buena placa de video, OpenDrawingMap la utiliza principalmente si la placa de video es de NVIDIA, ¿sí? Todo lo que sería la serie de GeForce, la utiliza mucho mejor OpenDrawingMap que las placas de video de AMD, lo que sería toda la serie de Radeon. Si no tienen una placa de video más o menos potente como para que trabaje OpenDrawingMap, hay una opción que hay que activar ahora, que les voy a mostrar, que es para que ignore el uso de la placa de video, porque va a demorar demasiado, ignore el uso de la placa de video y trabaje únicamente con el procesador y la memoria RAM, ¿sí? Y en el caso de que le falte memoria RAM, lo que utiliza, y es por eso que necesitan mucho espacio libre en el disco rígido, OpenDrawingMap lo que utiliza es espacio físico del disco rígido para simularlo como memoria, lo que sería un swap, para simularlo como memoria virtual, para poder resolver el procesamiento de las imágenes del vuelo fotogramétrico en ausencia de la cantidad de RAM que uno necesita para que trabaje. Después, dentro de esta misma barra de herramientas tienen esta opción que es Lightning, ¿sí? La opción Lightning es parecido al Cloud ODM, que es justamente trabajar en la nube. El proceso de registro es gratis, ¿sí? Uno lo que hace es subir todas las imágenes a la nube, lo único que tiene es que en general uno suele trabajar con un vuelo fotogramétrico, trabaja con gigas de imágenes, trabaja con cientos o miles de imágenes, y bueno, eso depende de la conectividad que tengamos, con qué tanta rapidez lo va a poder resolver o no. Y después lo que tiene la versión en la nube de OpenDrawingMap es como un sistema de créditos, ¿sí? Ustedes cuando entran inicialmente, OpenDrawingMap, o Lightning mejor dicho, les dice tienen 150 créditos. Y dependiendo de la cantidad de imágenes que suben a procesar, les va descontando esos créditos. Cuando llegaron a 0, les dice, listo, se te terminaron los créditos, si querés más créditos, tenés que pagar. Y ahí, bueno, toma la decisión de hacerlo o no, o trabajar, en este caso, trabajar con los recursos del hardware de la computadora que tengan, ¿sí? Esta opción principalmente es cuando no tenemos una máquina muy potente para poder laburar y necesitamos que la nube lo haga por nosotros. Los nodos de procesamiento, bueno, esto es un nodo local, que sería básicamente donde va a procesar toda la información del vuelo fotogramétrico, y todo lo que son cuestiones de administración, bueno, es complementos, aplicación, cuentas y demás, no vienen tanto al caso, porque en general no es algo que tengamos que tocar demasiado en la configuración de OpenDrawingMap. Sí tenemos que modificar algunas cosas cuando vamos a procesar acá en el tablero. ¿Cómo se agregan las imágenes acá para trabajar? Bueno, lo que hacemos es agregar un proyecto. Vamos a ponerle a ese proyecto drones INTA. Creamos un proyecto nuevo y a ese proyecto nuevo lo primero que hay que hacer es esto, seleccionar las imágenes y los puntos de control.
Cuando ustedes pinchan ahí, en los puntos de control, en seleccionar imágenes y puntos de control, acá yo ya lo tenía en una carpeta. En este caso lo que les voy a mostrar es un vuelo fotogramétrico que hicimos ayer con, en este caso, una cámara multiespectral. ¿Sí? La cámara multiespectral es una Mica Sense, ¿sí? Red Edge, que está emplazada en un dron, en un Matriz 300 RTK. Y con eso trabajamos para hacer todos los vuelos fotogramétricos que realizamos, principalmente acá en el Valle, que es una zona de mucho cultivo bajo riego. Digamos, los vuelos multiespectrales son bastante útiles, principalmente para lo que es estimaciones de rendimiento. Lo que hacemos es seleccionar todas las imágenes, que en general la tarjeta de memoria de la cámara multiespectral lo guarda en una tarjetita de memoria dentro de una subcarpeta, y seleccionamos todas las imágenes previamente a haberlas descargado de la tarjeta de memoria a la computadora, lógicamente. Si tienen otro dron, el proceso es exactamente el mismo. Si tienen, no sé, un Mavic 3 multiespectral, un Phantom 4 RTK o cualquier otro dron, bueno, es tomar las imágenes que quedaron en el dron, en una tarjeta de memoria o donde sea, descargarlas a la computadora en una carpeta y seleccionarlas y que las abra. Y esto es una mejora con versiones anteriores de OpenDroneMap, que ahora les muestra en un mapita de OpenStreetMap, les muestra la ubicación de los puntos centrales de cada una de las imágenes. Esto antes no lo hacía, antes era mucho más espartano, digamos, y no les mostraba muchas imágenes. Ahora, por ejemplo, lo que le permite son varias cosas. Una es mostrarles dónde están los puntos centrales de las imágenes del vuelo fotogramétrico. Otra cosa que les permite acá es descargar en formato CSV cada uno de esos puntos. Entonces yo lo que vengo es acá a la izquierda, donde dice descargar, y puedo descargar en formato CSV las imágenes, los puntos, las coordenadas de los puntos centrales de cada una de las imágenes del vuelo fotogramétrico. ¿Sí? Y acá lo único que necesitaría hacer es venir a otro software, por ejemplo, como QGIS. La interacción OpenDroneMap QGIS es muy, muy buena, así que está bueno trabajar las dos cosas en conjunto. Si yo vengo a QGIS, abro desde el administrador de fuente de datos, igual un archivo de texto delimitado, que es el CSV de los puntos. Busco los puntos que generalmente van a parar a la carpeta de descargas. Lo abro. Y ahí me muestra las coordenadas de los puntos de los centros de cada una de las imágenes. ¿Sí? Reconoce automáticamente que el campo X es longitud, que el campo Y es latitud. Reconoce el sistema de referencia de coordenadas y lo único que hago es añadir las imágenes. Cierro y me muestra los centros de las imágenes. Si quiero ver dónde cayeron, bueno, puedo agarrar con un complemento de QGIS que es Quick Map Services y agrego, por ejemplo, acá Google y me muestra los puntos de las imágenes. Le cambio un poco la simbología para que se vean mejor y ahí me muestra los puntos del vuelo fotogramétrico que hizo. Acá en este caso es una pastura que está sembrada y este es el vuelo que hizo ayer. Hicimos un vuelo rápido a los fines del ejemplo. Bueno, esto lo podemos hacer con el entorno gráfico de OpenDroneMap que está acá. Una vez que tenemos cargadas las imágenes, OpenDroneMap le ponemos un nombre, vamos a ponerle INTA. El nodo de procesamiento, esto queda como está, que es el nodo 1, que sería la computadora propiamente dicha con la que estamos trabajando. Y en este caso particular, como el vuelo se hizo con una cámara multiespectral, yo cambio acá en las opciones donde dice alta resolución. Esto generalmente viene así, dice por defecto. Por defecto es, toma las imágenes y hace un ortomosaico. Entonces, en las opciones es, primero cambiar que el vuelo fue multiespectral. Y acá empezamos a editar algunas cositas. Si nosotros dejamos así nomás como está, lo único que va a hacer OpenDroneMap es devolvernos
un ortomosaico habiendo reconocido que el vuelo es multiespectral y nada más. Y eso es todo. Si nosotros queremos que, aprovechando que hicimos el vuelo fotogramétrico, que en los parámetros de cada una de las imágenes también tenemos el dato de altimetría y con ese dato de altimetría podemos hacer modelos digitales de superficie y modelos digitales de terreno, aparte de el ortomosaico propiamente dicho, tenemos que empezar a editar las opciones de qué queremos que haga con todas esas imágenes. Lo único que hay que hacer acá es clic en editar y elegir algunas cosas mínimas indispensables, como por ejemplo dos que están acá, que dice DSM y DTM. DSM es un modelo digital de superficie, ¿sí? Si ya tienen una idea de qué es cada cosa, el modelo digital de superficie lo que hace es justamente un modelo en 3D del terreno, pero que también incluye la altura de todos los objetos que están sobre la superficie del suelo, ¿sí? Todo lo que sería árboles, galpones, tinglados, autos, camiones, cortinas, de lo que sea, va a copiar toda la forma de la superficie, incluidos los objetos que están encima. Si activan también la opción DTM, lo que va a hacer es un modelo digital de terreno. Va a intentar, no siempre lo logra, pero lo que va a intentar es borrar todos los objetos de la superficie y darnos un modelo digital solamente con la altura del suelo. Eso sería el modelo digital de terreno. ¿Sí? En algunos casos lo resuelve bastante bien, en otros casos no tanto. Depende mucho del conjunto de imágenes que nosotros le demos para que trabaje. Entonces, por defecto no están activados en el vuelo multiespectral. Entonces, acá, para saber qué es lo que hace cada una de las cosas, bueno, ahí se paran sobre el simbolito con la I y les dice, en este caso, para DSM es usar esto para crear un modelo digital de elevación, utilizando un filtro morfológico progresivo y bueno, hay que cambiar, si quieren, los parámetros del modelo, si necesitan cambiar algunas cosas. Lo lógico en este caso es, como queremos que haga el modelo digital de superficie, activar esta opción. Y el modelo digital de terreno lo mismo. Dice, utiliza esta etiqueta para construir un modelo digital de terreno utilizando un filtro morfológico y demás cuestiones que también se pueden configurar. Si queremos que haga el modelo digital de terreno, también lo dejamos activado, ¿sí? Si queremos que el ortomosaico no tenga demasiada precisión y que lo haga más o menos rápido, hay que activar esta opción que dice Fast Orthofoto. Pinchamos ahí y por defecto va a ser un ortomosaico rápido, digamos. ¿Qué sería rápido? Todos los software de procesamiento de vuelos fotogramétricos, sea el que sea, OpenDrawMap, Metashape, Pix4D y demás, en general lo que hacen es, primero lo que hacen es alinear las imágenes, ¿sí? En general el vuelo fotogramétrico del dron suele ser algo así como una serpentina, si es doble grillado es doble serpentina, pero lo que pasa es que por donde va volando el dron, que va yendo y viniendo, la alineación de las imágenes que toma no es la misma cuando está yendo en una dirección que cuando está yendo en otra. Entonces, lo que hacen todos los software es, lo primero es alinear las imágenes, ¿sí? Lo que hacen es alinear todas las imágenes, por ejemplo, al norte. Por ejemplo, no, alinean todas las imágenes al norte. Entonces, gira todas las imágenes. Sobre la base de eso, lo que hace es construir una nube de puntos, que es, de acuerdo al nivel de superposición que nosotros le hayamos dado al vuelo fotogramétrico, que generalmente suele ser 70, 75, 80% de superposición, tanto lateral como frontal, lo que construyen OpenDrawMap es una nube de puntos donde busca los píxeles de una imagen que en la imagen superpuesta sean compatibles entre sí o sean iguales, ¿sí? Y con eso construye una nube de puntos. Si nosotros le ponemos que lo haga rápido, la cantidad de puntos que va a tomar va a ser muy chica. Si le ponemos que lo haga en alta resolución, la cantidad de puntos que va a tomar para hacer la nube es mucho más alta. Lo que determina eso después es que a través de esa nube de puntos
lo que hace es construir una malla, que es, digamos, unir con líneas todos esos puntos y construye una malla tridimensional. Si esa malla tiene pocos puntos, el modelo tridimensional que se va a lograr no va a tener tanta precisión como una malla tridimensional que tiene muchos puntos, ¿sí? Por lo tanto, el modelo digital de superficie va a ser mucho más preciso y el modelo digital de terreno va a ser mucho más preciso que si, digamos, con un mosaico de alta resolución, que si tenemos un mosaico de baja resolución. Entonces, siempre es, si tenemos recursos computacionales, digamos, si tenemos buen procesador y una buena cantidad de memoria, siempre está bueno tratar de priorizar que el procesamiento sea en alta resolución. Si no tenemos esa capacidad, bueno, lo que hacemos es resignar un poco de precisión, pero por lo menos que resuelva el ortomosaico. ¿Por qué? Porque si tenemos poco hardware y queremos que haga todo en alta resolución, es muy probable que, no que se cuelgue, sino que al final del procesamiento, lo que les va a decir es que no le alcanzó la memoria para poder hacerlo, ¿sí? Y capaz que estuvo, no sé, 3, 4 horas trabajando y al final de todo les dice que no le alcanzó la memoria, ¿sí? Y eso ya es un problema porque, bueno, perdimos un montón de tiempo. Entonces, eso está bueno de buscar cuál es la combinación ideal de resolución y de hardware de acuerdo a lo que podamos hacer. Si no, es tirarle todo a la nube y que trabaje directamente en la nube. Otra cosa que es importante tocar acá es si ustedes quieren modificar el GSD. El GSD es la resolución espacial, el Ground Sample Distance. Es, por defecto, va a tomar el GSD de las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, en la cámara multiespectral, esta MicaSense volando a 144 metros de altura, yo tengo un GSD de 10 centímetros, ¿sí? Si yo quiero, se lo puedo cambiar. Por defecto, OpenDrawMap va a tomar eso. Si yo le quiero cambiar el GSD, le activo la opción ignorar y le pongo el número que yo quiera de GSD, ¿sí? La resolución espacial que yo quiera, que generalmente suele ser algo más que la que habitualmente trae. Otra de las cosas que también hay que setear, esta, la que les decía recién, esta que dice no GPU, es justamente lo que dice ahí, no utilizar la aceleración de la GPU, incluso si está disponible. Por defecto, false. Por defecto quiere decir que si hay placa de video, la va a utilizar. Pero si yo tengo mejor procesador que placa de video, o lo que es lo mismo, si yo tengo, mejor dicho, si yo no tengo placa de video y solamente tengo lo que sería la aceleración gráfica que me da el propio procesador de la computadora, es importante desactivar esto, activar esto, que no use que no use la aceleración de video del procesador porque me quita procesamiento. Entonces lo que hago es desactivar eso, es que no use placa de video, primero porque no tengo, en esta computadora sí, pero en el caso de que no tenga placa de video y utilice el video integrado del procesador, es que no lo use. No use ese video porque me quita procesamiento. Y que use solamente los núcleos del procesador, todo lo que pueda, y que use toda la memoria RAM que pueda. ¿Cuánto es toda la memoria RAM que pueda? Bueno, OpenDrawMap reconoce automáticamente a través de Docker, reconoce la cantidad de memoria que tenemos y en general asigna aproximadamente un 80%. Siempre deja un resto de memoria RAM, principalmente para el sistema operativo que está corriendo detrás de OpenDrawMap, sea Windows, sea Linux, sea Mac, siempre tiene que dejar un resto de memoria RAM para que eso pueda estar trabajando. Porque si no se cuelga todo, no solo se cuelga OpenDrawMap, se cuelga toda la computadora, hay que resetear y empezar a hacer todo el trabajo de nuevo. Bien, esa sería una de las configuraciones básicas. En el caso de que yo tenga calibración radiométrica,
de las imágenes, en el caso de esta cámara, la MicaSense, ya vienen las imágenes calibradas porque junto con la cámara viene un sensor de radiación solar, un DLS, que va en la parte de arriba del dron. Entonces me reconoce eso y utiliza la calibración radiométrica de la cámara para poder procesar, para poder calibrar o corregir radiométricamente las imágenes. Si yo esto no lo tengo, le pongo nada, que no haga nada, y listo. Y directamente trabaja con los niveles digitales crudos de los píxeles de cada una de las imágenes del vuelo fotogramétrico. El resto de las configuraciones se los voy a dejar para que vayan hurgando sobre eso, o como se dice en el norte, para que vayan ututeando, es, bueno, ¿qué es lo que hace cada una de las opciones? Para esto está toda la documentación. En el Drive lo que dejamos es las dos guías completas de OpenDronMap, la de la primera edición y ahora la de la segunda edición, para que puedan ver qué hace cada una de las opciones de configuración si las editamos. Una vez que estamos conformes con los parámetros de configuración para procesar el vuelo fotogramétrico, lo único que hay que hacer es darle guardar, que no redimensione las imágenes, o sea, que tome el tamaño original de las imágenes, y ahí automáticamente lo único que hay que hacer es esto, es darle al botón revisar, no apareció ningún mensaje de error, y acá les dice lo que va a hacer, ¿sí? Va a generar un modelo digital de superficie, un modelo digital de terreno, no va a usar la aceleración de video, y va a utilizar la calibración radiométrica de las cámaras, aparte de que va a ser el ortomosaico. Y acá lo único que hay que hacer es clic en comenzar a procesar. Cuando comienza a procesar, carga las imágenes y ahí les dice lo que va a hacer. Bueno, le muestra la fecha, la hora, el nodo de procesamiento, qué es lo que va a hacer, cuánto espacio en el disco rígido va a utilizar, una identificación, y al mismo tiempo, si ustedes quieren saber qué es lo que está haciendo OpenDronMap, esta es una gran diferencia que tiene con respecto a otros software de procesamiento. Por ejemplo, Metashape o Pix4D, es que ustedes pueden ir viendo paso a paso cómo se va desarrollando el ortomosaico, ¿sí? Cómo pasa de cargar las imágenes a alinear las imágenes, a hacer la nube de puntos, a hacer la masa de procesamiento, a procesar la textura, a hacer el modelo digital de elevación y a hacer el ortomosaico, ¿sí? Ustedes pueden controlarlo en los pasos a pasos. En OpenDronMap no, en OpenDronMap se setea todo desde el principio y una vez que le dieron que comience a procesar, ya arranca solo y lo único que van a ver del progreso del procesamiento es esa barra que está ahí, y si quieren saber qué es lo que está haciendo mientras está avanzando esa barra verde, acá tienen donde dice resultados de la tarea, van a donde dice encendido y les muestra en modo texto qué es lo que está haciendo, que cargó las imágenes y qué es lo que está haciendo con cada una de las imágenes. Al mismo tiempo, pueden ir viendo en el tablero de diagnóstico cuántos recursos de hardware les está consumiendo. ¿Ve? Por ejemplo, recién yo estaba en 5 GB de RAM y ahora saltó inmediatamente a 11,5. ¿Sí? Ya para procesar lo poco que está haciendo, ya me consumió casi la mitad de la memoria RAM que tengo disponible en la computadora. Volviendo al tablero, estábamos acá en Drones INTA y acá les muestra qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Este proceso va a tardar más o menos unos 7-8 minutos porque las imágenes que son poquitas. Fíjense acá, son 240 imágenes, distinto si tuviera 1000, 2000, principalmente porque de cada una, como es un vuelo multiespectral, de cada una de las imágenes tenemos que multiplicar por 5, porque en este caso son 5 bandas que me da la cámara multiespectral. O sea, tengo 5 veces más imágenes que las que aparecen ahí. Perdón, este es el total, en este caso sería 5 veces menos. A los fines prácticos, yo este procesamiento ya lo hice, así que lo que voy a hacer es cancelarlo, porque ya está hecho. Cancelo, y lo que hago en este caso es eliminarlo para
que lo deje de hacer. ¿Sí? Y ese vuelo fotogramétrico que estaba procesado ahí, lo tengo procesado acá, donde dice primer proyecto. Cuando termina, fíjense, tardó unos 8 minutos, les da el mensaje de que lo completó, y ahí les muestra una miniatura del ortomosaico que generó. Si lo queremos ver un poco mejor, tenemos la opción esta que dice ver mapa, y abre una nueva pestaña en el navegador y me muestra el ortomosaico que hizo, ¿sí? Que es el que está ahí. Si yo también quiero ver el modelo digital de terreno, vengo a la opción que está acá abajo a la derecha, que dice 3D, hago un clic ahí y me muestra muy incipientemente el modelo en 3D que hizo con las imágenes que yo le di, que es el que está ahí. Y acá, bueno, tengo distintas opciones para hacer algunas cosas y para trabajar con ese modelo. Si vuelvo a la opción en 2D, de vuelta, me muestra el mosaico. En este caso, como yo tenía una cámara multiespectral, me puede calcular un NDVI al vuelo, ¿sí? Que sería este que dice acá, salud vegetal, y me muestra un cálculo básico de NDVI. Si yo no tuviera un vuelo con una cámara multiespectral y hice un vuelo con una cámara de RGB, con un dron de uso más recreativo, por ejemplo, no sé, un Mini 2, un Mini 3, que le puedo hacer un vuelo fotogramétrico con eso, también me va a mostrar un mapa de salud vegetal porque toma igual las capas roja, verde y azul del RGB y me muestra incipientemente una especie de índice de vegetación. En este caso lo que me muestra propiamente un índice de vegetación porque tengo todas las bandas que se necesitan para calcularlo. Lo otro que puedo ver acá, que resolví en el procesamiento, es el modelo digital de superficie, ¿sí? Donde, fíjense, ahí se ve todo lo que son árboles, eso es un galpón, acá hay un edificio, por acá pasa un canal de riego y acá hay una cortina de álamos. Si yo quiero que me muestre, en lugar del modelo digital de superficie, que me muestre el modelo digital de terreno, intenta borrar todo lo que son elementos de la superficie para mostrarme solamente un modelo digital de terreno. Esto básicamente son todos los productos que yo le especifiqué a OpenDrawingMap que me resuelva con el vuelo fotogramétrico que le di para que procese. Acá yo lo estaba viendo dentro de la interfaz gráfica de OpenDrawingMap, pero si yo lo quiero descargar para llevarlo a otro software, agarro de acá donde dice tareas, vengo donde dice descargar objetos y acá descargo todo lo que necesito. Por ejemplo, la imagen me reconoce automáticamente el sistema de referencia de coordenadas más cercano al lugar donde tomé las imágenes. Lo puedo cambiar si quiero, puedo utilizar, no sé, lo que sea POSGAR 94, POSGAR 2007. En general, si yo le cambio el sistema de referencia de coordenadas, va a tardar un poquito más en procesarlo. A los fines prácticos lo dejo como está, que me lo dé en GeoTIFF, también me lo puede dar en GeoTIFF en RGB, en RAW, que serían las bandas crudas de la imagen, me lo puede hacer en JPG, en PNG, y también me lo puede dar en KMZ para abrirlo en Google Earth. Ejemplo, acá lo bajo en GeoTIFF con las bandas crudas, ¿sí? Serían las 5 bandas de la imagen de la cámara multiespectral. Le doy a descargar y me bajó la imagen, ¿sí? Es un ortomosaico que pesa 250 megas. Después le pido que me baje el modelo de terreno y me baja el DTM. Que me baje también el modelo de superficie, me baja el DSM. Y otra cosa que está interesante para ver es que también me da un reporte de calidad de todo el procesamiento de las imágenes que hizo. Y en ese reporte de calidad, que es esencialmente un PDF, bueno, me muestra lo que hizo, cómo lo hizo, me muestra cómo fue el vuelo fotogramétrico de las imágenes, me muestra el ortomosaico
el modelo digital de superficie, el modelo digital de terreno, y acá me muestra el nivel de confiabilidad del ortomosaico. Esto está, bueno, pintado como un semáforo, verde es donde más confiable y más preciso es el ortomosaico, y siempre hacia los bordes del ortomosaico, esto pasa con todos los mosaicos que hagan con cualquier software, siempre hacia los bordes del ortomosaico tiendo a perder precisión. Básicamente porque tengo menos imágenes acá para construir la nube de puntos, justamente porque por fuera del ortomosaico ya no hay nada. Y lo otro que me da también es el nivel de error, ¿sí? El error medio estándar, en este caso, fíjense, en horizontal, en X es 1,3 metros, en Y es 0,5 metros y en Z el error medio es de 0,4 metros, ¿sí? O 40 centímetros. Este error para vuelos fotogramétricos de alta precisión es un error alto. En este caso no lo podemos salvar mucho más porque al no haberlo hecho con el módulo RTK activado, y aparte pues, el otro problema que tenemos es que la cámara multiespectral no tiene comunicación con el dron. Entonces, al no tener la cámara comunicación con el dron, y el dron solamente le da energía a la cámara, yo no puedo hacer procesamiento de RTK. Lo que sí puedo hacer, pero ya es objeto de otro curso prácticamente, es hacer procesamiento PPK. Si no tengo una antena GNSS para poder hacer el procesamiento PPK, lo que puedo hacer es descargar de la web del IGN los archivos RINEX de la red argentina de monitoreo satelital continuo del IGN, lo que sería el RAMSAC. Yo puedo bajar esos archivos de ahí y hacer postprocesamiento con esos archivos RINEX que hay antenas en prácticamente todo el país. Pero bueno, no fue este el caso, entonces ese es el error medio que yo tengo del ortomosaico que hice. Este reporte de calidad, bueno, también lo puedo descargar, también puedo descargar la nube de puntos, el modelo texturizado, todo lo que dice ahí que se puede descargar, lo puedo descargar todo, ¿sí? Tanto en un vuelo con cámara multiespectral como en un vuelo, acá les muestro otro, en un vuelo hecho con una cámara RGB, ¿sí? En este caso con un Mavic Air 2, hicimos un vuelo el año pasado sobre unas manzanas acá en la ciudad de Rawson, y el resultado es más o menos parecido, nada más que en vez de ser multiespectral es todo RGB. Si yo lo veo en el mapa, me muestra ahí el vuelo que hizo. Acá le puedo modificar la opacidad para ver con respecto a lo que está por debajo de Mapbox, sí, cómo quedó superpuesto. También me puede mostrar algo de salud vegetal. Fíjense que aún siendo un vuelo que no era multiespectral, me puede mostrar muy básicamente algo de salud vegetal, ¿sí? Pero que nada tiene que ver con la realidad. Fíjense que me está mostrando acá en verde el techo de un edificio, cuando eso no tiene nada que ver con vegetación. Y también me puede mostrar un modelo de superficie, en este caso, de todos los edificios que están ahí. Si yo quiero ver esto mismo en 3D, puedo pasar al modelo en 3D, que está ahí, y me muestra una representación en 3D, donde acá solamente puedo ver, en el caso de lo que son árboles, solamente puedo ver la copa de los árboles, porque bueno, los drones casi todos portan sensores pasivos, entonces yo no puedo atravesar esta copa de árboles para ver qué es lo que hay abajo. Pero sí me muestra incipientemente la altura de esos árboles y me resuelve un modelito en 3D. Y acá lo mismo, al igual que con el vuelo hecho con la cámara multiespectral, vengo al tablero, vengo acá a las tareas y también descargo los objetos. Descargo el mosaico. Sí, en este caso no me interesa demasiado que me dé las bandas crudas porque es un mosaico RGB, entonces que me baje el mismo GeoTIFF, pero en RGB.
Acá generalmente cuando uno cambia estas configuraciones, como no es lo que trae configurado por defecto OpenDrawMap, siempre le toma un poquito más de tiempo en procesarlo. Que me baje el modelo de superficie, también si queremos en RGB, y lo descargue. También le puede llevar un ratito más, justamente porque le cambié el formato en que yo lo quería que lo descargue. Pero lo resolvió. Y en el caso particular también del otro de la cámara multiespectral, o este mismo, le puedo decir que me descargue la ortofoto en KMZ, ¿sí? Y también va a generar un raster en formato KMZ. Aparte del GeoTIFF. También lo puedo hacer en JPG, ocupa mucho menos espacio, para enviarlo por mail o lo que sea. Y si no, también puedo utilizar el KMZ. Supongamos que yo le tengo que entregar el resultado del ortomosaico a una persona que no tiene conocimientos de QGIS, pero mínimamente domina Google Earth, bueno, exporto el resultado en KMZ y lo único que hay que hacer en este caso, como yo ya tengo Google Earth instalado, cuando abro el KMZ me redirecciona automáticamente a Google Earth y me lleva al mosaico que acababa de hacer. ¿Sí? Fíjense, esto es la imagen de Google Earth original y esto es el mosaico superpuesto que yo acababa de realizar. ¿Sí? Y me lo devolvió en KMZ. Acá una vez que lo tengo en Google Earth, bueno, puedo utilizar las herramientas de Google Earth para que tomar mediciones, dibujar polígonos, todo lo habitual que se hace con Google Earth. Si no, volvemos al entorno de OpenDrawMap. Una vez que OpenDrawMap ya resolvió, ya procesó el vuelo fotogramétrico y me dio, bueno, el ortomosaico, el modelo digital de superficie, el modelo digital de terreno, la nube de puntos, el reporte de calidad y demás, ya mucho más para hacer acá no hay. Y una vez que tenemos los productos elaborados, los resultados ya elaborados, siempre es conveniente migrar y procesar toda esa información o analizarla en otro software. Yo hace un rato les había dicho que la combinación OpenDrawMap-QGIS es una combinación muy, muy buena, porque QGIS no puede procesar vuelos fotogramétricos hasta que algún día venga alguien que escriba un buen script para QGIS, que lo pueda hacer, todavía no ha ocurrido. Entonces, una vez que resolvimos el procesamiento del vuelo con OpenDrawMap, ya nos vamos a otro software. En este caso, lo que yo les mostraba recién era, nos venimos directamente a QGIS y acá ya abrimos el raster del ortomosaico, lo abrimos directamente en QGIS, que era este que estaba acá. La ortofoto, añado, cierro y ahí abro el ortomosaico. Si lo quiero ver en el sistema de referencia de coordenadas que me había dado OpenDrawMap, bueno, cambio acá, establecer SRC del proyecto a partir de la capa y reproyecta todo al UTM, al EPSG 32720, ¿sí? Y acá me muestra el mosaico. Fíjense que acá esto fue un vuelo que se hizo aproximadamente a las 10 de la mañana, no es el mejor horario para hacer un vuelo fotogramétrico justamente por esto. Las cortinas de árboles, por la posición del sol, generan mucha sombra en la superficie y todo esto es información que estoy perdiendo de la pastura que está abajo de la sombra. ¿Sí? Entonces siempre lo ideal es trabajar dentro del mediodía solar. En el caso particular acá donde estamos nosotros en Chubut y en Trelew específicamente, el mediodía solar es más o menos a la 1:15 de la tarde. ¿Sí? Entonces ese es el punto de mayor altura del sol sobre el horizonte
y por lo tanto lo que son los objetos de la superficie generan la menor sombra posible, ¿sí? Cuanto más bajo está el sol, más sombra hay. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, una de las recomendaciones en el caso del fabricante de la cámara multiespectral es que el mejor día para hacer un vuelo fotogramétrico no es necesariamente el día 100% soleado, sino que es el día 100% nublado. Porque cuando está completamente nublado, los objetos de la superficie, en este caso cortinas de árboles, no generan sombra. Al no generar sombra, yo tengo toda la información disponible de la superficie. Lo mismo ocurre acá con el árbol, lo mismo ocurre acá con estos árboles, lo mismo ocurre con la sombra de ese galpón, ¿sí? Y ahí veo toda la información que me da, en este caso, ahí el vuelo fotogramétrico. Acá hay un invernáculo, acá hay unos viñedos, un tanque de agua para regar todo, y acá pasa un canal de riego. Una vez que tengo toda esta información ya lista para funcionar, lista para procesar o analizar, bueno, a partir de acá y dentro del entorno de QGIS, ya lo empiezo a trabajar como un raster cualquiera, un raster más del montón, como si fuera una imagen Sentinel, como si fuera una imagen Landsat, porque tengo todas las bandas para hacer eso y acá hago lo que quiero. ¿Sí? Por ejemplo, agarro la calculadora raster y calculo un NDVI, si quisiera. Entonces, hago el cálculo de NDVI, la banda 4, que es la infrarroja, menos la banda 3, más lo mismo, la banda 4, perdón, esto es dividido, la banda 4 más la banda 3, ¿sí? Y hago el cálculo de NDVI en ese sistema de referencia de coordenadas. Vamos a ponerle por acá, estamos en ODM, y lo guardamos. Procesa y me devuelve una imagen con el NDVI calculado. Entonces le pongo a esto que vaya de menos 1 a 1, pseudo color, le puedo cambiar la paleta de colores y agarro alguna que más o menos se parezca a la de un NDVI, por ejemplo, esa. Le doy el intervalo, que habíamos dicho era de menos 1 a 1. Más o menos por ahí. Y ahí me resolvió el cálculo de NDVI. Fíjense esto, lo que les decía de el efecto de la sombra. El efecto de la sombra de los árboles hace que cuando haga el cálculo del índice de vegetación me esté afectando la pastura que está abajo. Por eso es muy importante seleccionar bien la hora al momento de hacer el vuelo fotogramétrico. Así que bueno, lo importante es, en el caso de las recomendaciones principales con lo que es el uso de OpenDroneMap, es tener mucho procesador, tener mucha memoria RAM. Si no la tenemos, trabajar en la nube, principalmente. Lo que les decía antes, lo de la nube, es que es gratuito hasta cierto punto, después ya deja de serlo. Y una vez que procesó el vuelo fotogramétrico OpenDroneMap, ahí ya saltan directamente a otro software y analizan toda la información con otro software. QGIS, aprovechando que tenemos un software libre como OpenDroneMap, bueno, migrar a otro software libre como QGIS y nos mantenemos, digamos, dentro de la libertad y del software libre y de código abierto para poder procesar los vuelos fotogramétricos. Gracias por escucharme. Dejo de compartir acá.